Comenzamos la grabación entonces del día de la fecha, 21 de octubre ya, 2020. Tema que nos reúne en esta aula virtual es empezar a hablar de planeamiento y presupuestación, y sin antes hacer una buena introducción, una buena bajada al tema de costos normalizados, ¿sí? El tema que, que va de la mano y que van a encontrar algunas cosas, algunos puntos en coincidencia con lo que ya hemos visto de modelo de costeo cuando hablábamos de la normalización de los factores. ¿Armo la presentación, Gla? Sí. En realidad vamos a empezar el desarrollo de la unidad 3, que es gestión presupuestaria. Si bien la unidad arrancaría con planeamiento, como dijo Gustavo, haciendo un pantallazo del planeamiento estratégico y profundizando en el planeamiento táctico, o lo que sería el presupuesto, toda la parte del planeamiento de introducción al planeamiento y planeamiento de corto plazo, ustedes lo van a ver en los videitos que le fuimos armando, punto por punto del planeamiento. No así normalizados. Por lo tanto, con Gustavo, viendo que era un punto muy importante dentro del programa, decidimos quizás por algunos puntos que son más complejos y que necesitamos más tiempo para explicarlos. Por eso hemos decidido hacerlo en la clase sincrónica, que si bien está grabada, para que ustedes puedan hacernos consultas y podemos nosotros hacer un feedback para ver si están entendiendo o no. Así que, en realidad, cuando ustedes planean, es decir, avanzan hacia la proyección de un futuro, que en definitiva nosotros vamos a llegar al estado de resultados, al estado de situación patrimonial y al estado financiero proyectado. Uno de los puntos importantes que ustedes tienen que calcular es el costo. Entonces, predeterminar los costos nos obliga entonces a tocar este punto como algo importante. Perdón, Gladys, ¿vos lo podés aceptar de ahí? No sé. Ah, ¿yo? Sí, a ver. No me sale en ningún lado. Salvo que alguien quiere unirte, admitir. Ah, pero yo te veo a vos, no. Ya está. Seguimos. Bueno, pasá la anterior a esta, Agustín. La bibliografía que van a utilizar, como dijo Gustavo, está en la UNICEF virtual. Van a encontrar el capítulo de costos, costo estándar de Anderson y Rainbow, y parte del material nosotros lo hemos transcripto al material de costos para la toma de decisiones, que es el que siempre acompaña a cada unidad. Después le vamos a agregar algunas lecturas de los congresos del IAPUCO de Enrique Cartier, referidas a la aplicación de costos estándar y modelos. Y si ustedes necesitan de alguna otra bibliografía para profundizar, nos avisan y se las subimos. Si recordamos esos tres planos en los cuales nosotros trabajábamos, o sea, el plano teórico, el plano técnico y el plano práctico, nosotros vamos a entrar a trabajar con los modelos de costeo predeterminados, tanto completos como variables. Y vamos a tomarlo fundamentalmente como un sistema de información para la toma de decisiones. Ustedes cuando cursen auditoría, ustedes no cursan auditoría, claro, ustedes son licenciados. Y Dios permita.
no. Cuando uno hace contabilidad, se van a dar cuenta que no pueden tomar las técnicas que nosotros aplicamos en costos para decisiones, sino que hay que tomar las técnicas que las resoluciones técnicas establecen para el caso del uso de los estándares, ¿sí? Así que nosotros acá en la licenciatura no vamos a tener problemas y vamos a trabajar en sus componentes físicos, en su componente monetario de manera predeterminada, tanto con los modelos completos como con los modelos variables. Pero desde la necesariedad cualitativa que hace a la, perdón, cuantitativa que hace a la predeterminación. Apliquemos la teoría general del costo, como siempre, como columna vertebral de esto. Entonces decimos, bueno, ¿puedo predeterminar costos en cualquier actividad? Sí, se puede hacer en cualquier tipo, ya sea de productivas o de servicios, siempre puedo hacer la predeterminación. Pasa que la bibliografía generalmente trabaja con los costos predeterminados. Este celular que suena y suena es Daniel Farré. Oh, mandar saludos. Para la charla que quiere, después lo voy a atender. Entonces, ¿se puede aplicar en un servicio? Sí. La bibliografía generalmente lo que hace es explicarnos los costos predeterminados en empresas productivas, pero nosotros lo podemos hacer perfectamente en empresas de servicio. Componente físico y monetario es lo que nosotros vamos a trabajar en la predeterminación, y lo que dijimos recién, de trabajar con la necesariedad cuantitativa de manera predeterminada. Vamos a utilizar la información histórica para poder hacer una comparación, para poder generar las variaciones, y desde lo cualitativo vamos a seguir trabajando con los costos variables y los costos fijos. Existen nosotros podemos hablar de los costos reales o de los costos predeterminados, ¿sí? El costo real es tal cual como habíamos visto cuando explicamos la teoría del costo en cuanto a la necesariedad cuantitativa, todo lo que se incurrió, ¿sí? Es de manera histórica. Los resultantes del Exactamente. proceso productivo. En cambio, los predeterminados son los que nos vamos a anticipar, ¿sí? En los que incurriríamos, o en los que incurrirán en el proceso productivo. En esos predeterminados existen dos grandes categorías: los costos estimados y los costos estándares. Los primeros que surgieron fueron los estimados. O sea, el estimado surge como una predeterminación a efectos de fijar precio. No sirve para medir eficiencia. En realidad decimos qué es lo que podría ser el costo, podría ser, porque una vez que terminó el proceso productivo, nosotros en realidad estos costos surgieron cuando los procesos eran largos, de largo tiempo. Entonces, si yo estoy construyendo un barco, yo no puedo esperar a terminar de construir el barco para saber en qué costos incurrí, para decirle a la persona que me encargó el barco, decirle, este es el precio, o una casa o lo que fuera. Entonces, a efectos de fijar precios, se establecieron los costos estimados. Cuando llegaba al término de un periodo de costos en los cuales nosotros íbamos a hacer un análisis, comparábamos con los costos reales para ver qué variaciones teníamos, pero para el próximo periodo se volvía a tomar el costo real como costo estimado del periodo siguiente. Quiere decir que si hubo ineficiencias o hicimos algo mal, este tipo de costos solamente me servía a efectos de acercarme más al precio que incluía los costos, que a medir a una eficiencia. Cosa que se soluciona con el costo estándar. Los costos estándares es lo que debería ser el costo. Quiere decir que es un parámetro de eficiencia. En realidad, la definición del costo estándar hablaba de un costo científico.
Y después se dieron cuenta que era demasiado, porque un costo científico es, por ejemplo, toman el prospecto de un medicamento y ustedes se van a fijar cuáles son los componentes que tiene ese medicamento, y eso es científico. Eso es determinar estrictamente que cada componente tiene que ir en esa cantidad. Claro. Lo que esto surgió, y surgió también de un congreso del IAPUCO, y después el IAPUCO lo tomó como definición de costo estándar, de reemplazar la palabra científica por la palabra de exquisito cuidado y especial atención. Entonces, cuando hablamos de costos estándares, hablamos siempre de costos unitarios de un producto o un servicio. Acuérdense el costo y su extensión, a cualquiera se le puede, nosotros a cualquiera podemos hacer un costo estándar, pero lo vamos a calcular con exquisito cuidado y especial atención para un volumen de actividad preestablecido. Eso siempre hicimos hincapié nosotros cuando vimos capacidad y nivel de actividad, en que el nivel de actividad es quien me va a definir las cantidades, y por supuesto lo físico está por encima de lo monetario, y acá seguimos con lo mismo, y por lo tanto es importantísimo la determinación de un nivel de actividad para poder estandarizar. Eh, es entonces un costo meta, es a lo que yo quiero llegar, y por lo tanto es un parámetro de eficiencia. Sirve para muchas cosas, pero fundamentalmente nosotros, los que hacemos gestión de costos, el costo, eh, los costos estándares, lo que nos sirven son para encontrar anormalidades. O sea, eh, acá les quiero hacer me quiero adelantar a algo que les tengo que explicar después, pero los costos predeterminados, cuando nosotros hablamos de predeterminados, los libros hablan de estándares, 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 y nosotros hablamos de normalizados. El normalizado tiende al estándar, o sea, me voy acercando al estándar, pero no tengo el 100% de eficiencia en el normalizado, es lo alcanzable, o sea, es lo que yo, en las mejores, con las mejores prácticas, de la mejor manera, con el mejor uso de los costos, con el mejor, sí, con los mejores componentes que yo pueda tener de un costo, tanto físico como monetario, es lo que yo puedo alcanzar. Por ejemplo, si nosotros en este momento pusiéramos una fábrica de camisas, me gustaría saber cuántos de ustedes saben coser camisas o cortar una tela. Muy bien, Gusi, me parece perfecto que tengas, que te ¿No? diversifiques en tu actividad. Eh, con esto les quiero decir que 22 personas que somos en este momento conformamos una fábrica. Entonces yo digo, bueno, yo tengo experiencia en hacerlo, y Matías también, y Yara también. Somos tres, pero el resto está aprendiendo. Entonces yo no puedo decir que con 1,25 m, que es lo que yo puedo utilizar para hacer una camisa, va a ser mi cantidad normalizada. ¿Por qué? Porque como la habilidad todavía no la tienen, yo tengo que tomar como que es normal la cantidad de tela que yo tenga que utilizar de más por la inexperiencia que tienen. A medida que ustedes van adquiriendo las habilidades, yo voy modificando esos componentes físicos para poder llegar a una cantidad que tiende a ser estándar, porque el estándar es 100% de eficiencia. ¿Me explico, Busi? ¿Quería agregar algo en normalizado? No, ¿Alcanzable? no, yo te escuchaba y yo también digo que el estándar es una técnica de normalización. Exacto, Es la técnica por excelencia, pero cuando hablamos claro. de normalizado, sí, bueno, es algo predeterminado que se pauta como patrón, como la meta a cumplir. Entonces, si agarramos por el lado de un estándar, una normalización definida con exquisito cuidado y especial atención, con métodos cuasi científicos, como decían antes los anglosajones, el estándar es,
como decía San Martín, serás lo que debo hacer, si no, no serás nada. Claro. Serás estándar o si no serás gasto, o desviación, o variación. Entonces, bueno, y con esto los llevo para atrás cuando vimos este modelo. Recuerdan que cuando hicimos las comparaciones entre los modelos, calculamos los excedentes que había tanto de costo fijo como de variables y no terminamos de ver la justificación de esas variaciones. Vamos a ver un poco de eso en esto que viene ahora del estándar. El estándar es la pauta a seguir, lo que no es estándar es otra cosa que no es costo. Entonces, ¿para qué les sirve los costos estándares? Sirven para revelar qué cosas no son normales, qué anormalidades hay, sirve para evaluar inventarios, sirve para poder reducir costos. Es una técnica de reducción de costos por naturaleza, porque si es lo que yo quiero alcanzar, obviamente me permite reducir costos. Control interno, y se van a dar cuenta que va a ser un elemento a utilizarse en el planeamiento de las empresas. Exacto. Para poder determinarlo, es necesario que participen todas las áreas que están involucradas en el proceso de producción. Esto también lo van a ver en el planeamiento. El planeamiento, como esto es parte del planeamiento, yo insisto en que los planeamientos se hacen entre todas los integrantes de una empresa, no lo hace una persona. Y acá es fundamental porque si ustedes tienen que hoy salir a hacer o predeterminar un costo o calcular un costo normalizado, seguramente van a necesitar de alguien que les diga que eso es necesario para hacerlo y que de eso se necesita normalmente tantos kilos, tantos litros, más allá de que ustedes hagan una pequeña observación o una gran observación, si hacen un estándar con un estudio de tiempos y movimientos, va a ser necesario de un especialista, porque nosotros no conocemos de todos los procesos, entonces es necesario saber, y ahí uno va viendo las anormalidades, sobre todo cuando mapean. Bueno, el mapeo que ustedes dicen, ¿y por qué usan ahí? Y eso no debería utilizarse, pero se acostumbra a usar. Bueno, ahora que yo estoy predeterminando, eso que me dice que esto y no debería usarse, no lo tenemos que incorporar, y saltará como una anormalidad. Entonces, la siguiente, Uzi. Todas las áreas van a tener que participar, es fundamental, y lo que va a dar como resultado esto es que el área de costo, o quien esté encargado de hacer el costo, va a elaborar una planilla que para nosotros es el puntapié para todo el proceso de análisis y determinación, que es la hoja de costos estándares. Acuérdense que era un costo unitario, por lo tanto vamos a tener que hacer una hoja de costo unitario, tanto en sus componentes físicos como en sus componentes monetarios. Ahora, hoy me adelanté un poquito a esto que viene ahora, es cuáles serían, cómo se podría clasificar estos costos predeterminados. Y en realidad, estos costos, yo les dije que era de acuerdo a un volumen o un nivel de actividad elegido. Cuando se utiliza la capacidad teórica, acuérdense que la teórica era la máxima posible, se habla de costos estándares ideales o teóricos. Y en realidad tienen sus desventajas, porque en realidad estos son los costos que desmotivan a la gente, porque un 100% de eficiencia es muy difícil de alcanzar. Después están los fijos o básicos, que ahí yo les puse permanecen inalterables. Si no los van a modificar, viven en el país de Walt Disney y le están haciendo el estándar a Mickey, porque en realidad hacer un estándar y que sea inalterable significa que los precios no van a variar y que las cantidades tampoco van a variar, o sea, las condiciones no van a variar, no les va a cambiar el nivel de actividad, no va a cambiar nada.
Entonces los básicos o los fijos, donde ustedes no los van a revisar, tampoco son buenos. Los alcanzables son los que nosotros vamos a utilizar con las características que yo les mencioné hoy, ¿sí? Lo que una eficiencia normal, ¿sí? Y además son revisables nosotros con la variabilidad de los factores que tenemos nosotros, sobre todo en cuanto a precio. Nosotros tenemos que ir revisándolo permanentemente porque con la inflación que tenemos, ahí tenemos que tomar algunas decisiones, si trabajamos a dólar y cuál dólar, si vamos a trabajar con pesos, tener cuidado porque ahora vamos a ver que esto van a tener periodos en que ustedes elaboran el costo y en el cual lo controlan, entonces esa diferencia no les puede generar inflación, les tiene que generar variación de precio, no de inflación. Claro. Así que vamos a tener que tener cuidado ahí. Lo que nosotros vamos a trabajar entonces es ese gran principio de la teoría, que era el principio desde el punto de vista de la necesariedad, desde el punto de vista cuantitativo, y decía, en la definición de la teoría, decía que era la cantidad que imprescindible o inhabilitablemente debería insumirse de un factor o recurso para efectuar una acción concreta y dice, nos referimos al componente físico normalizado del costo. Entonces, primero el componente físico, después vamos a homogeneizar la información a través del componente monetario, pero todo va a ser lo que debería ser. Ahí es donde, perdóname que meta. No, dale, sí. Y ahí es donde volvemos a la filmina anterior, donde decíamos que se debería trabajar de forma transversal y mancomunada con distintas áreas, como abrir la fábrica de camisas, que ninguno de nosotros debe saber cómo se hace. Ahí es donde buscamos esos componentes físicos normalizados, pautados, aceptables y logrables con un tipo que sepa, o un modisto, o un jefe de taller, o un sí, o el jefe de compras para decirte cuál va a ser el precio, que normalmente ahora vamos a ver cómo se fijan los precios y demás, pero también necesitas de... Claro, en principio los componentes físicos, que es lo primero que vamos a buscar por teoría del costo, y después sí lo homogeneizamos con la moneda, pero ¿cuánta tela lleva una camisa talle 42 o doble XL o la small? Bueno, todas esas cuestiones. ¿Cuántos botones lleva la camisa? ¿Cuántos? ¿Ustedes lo saben? ¿Me lo pueden decir de memoria? Depende del modelo. Sí, bueno, 8, 10, 12, qué sé yo. Bueno, no sé. Esas cuestiones que hacen que tengamos que trabajar con alguien que nos ayude. ¿Sí? Nada más, eso es la verdad. Sí, como también en ese caso tenés que trabajar con un diseñador de moda, porque el diseñador de moda o el que sabe diseño aprende de cómo eficientizar los moldes dentro de la tela y demás, entonces también necesitas de ese para saber cómo tenés que acomodar para tener la mínima merma, por ejemplo. Claro. Bueno, recordemos un poquito que el costo se compone de, si estamos trabajando con un proceso de producción de bienes físicos, de materiales, mano de obra y otros costos que son necesarios para producirlo. Lo primero que utilizamos siempre es los materiales que cuando son directos, es decir, acuérdense la definición que se pueden identificar de manera clara, evidente e inequívoca, lo llamamos materias primas. El resto de los materiales los vamos a utilizar de manera indirecta y por lo tanto, o porque económicamente no justifica determinarlo como una materia prima, lo vamos a tomar con su característica indirecta. Por otro lado, para transformar la materia prima en algo, necesitamos de mano de obra y de otros costos, y eso se llama
los costos de convertir la materia prima en algo. Convierto la materia prima en un producto a través de la mano de obra y los otros costos. Cuando la mano de obra es identificada de forma clara, evidente e inequívoca, nosotros podemos llamarla mano de obra. Cuando la mano de obra tiene un comportamiento indirecto, la vamos a trabajar dentro de lo que nosotros llamamos carga fabril. Entonces, cuando la... Sí, dale. Y estos que son siempre indirectos, eso ya lo saben. Sí. Entonces, todo lo indirecto forma la carga fabril y por otro lado teníamos identificada la materia prima y la mano de obra. Si la mano de obra es directa, puede llegar a ser variable o no, porque la variable, el directo y el variable no siempre corresponde que un directo sea variable ni que un variable sea directo, sino que son dos formas de clasificarla de manera diferente. Una, su asignación directa a la unidad de costo y la otra, si varía o no varía ante cambios en el volumen de producción. Generalmente, y la materia prima es variable y directa. ¿Sí? Yo una vez descubrí que era directa pero fija, con un productor de huevos que tenía las gallinas como máquinas de poner huevo, y él tenía 20 jaulas y tenía 20 gallinas. Entonces, era un productor de González Chávez. Entonces, tenía que identificar costos variables y fijos, y él no encontraba costo variable. Entonces yo le dije, pero la comida de la gallina. Y me dijo, no, porque yo por jaula le pongo 200 gramos de alimento todos los días. Y tengo siempre 20 gallinas. Y cuando se me muere una gallina, reemplazo la gallina. O sea que volumen, lo que nosotros consideramos siempre como el consumo de la materia prima, para él era fija. Y le dije, el combustible de su camioneta, ¿en qué ando? Yo ando en la chata, me dijo, yo distribuyo los huevos en la chata. Y le digo, no, dice, porque yo siempre hago el mismo recorrido. Como mi cuñado es mecánico, me ajusta el motor. Y entonces me trajo, yo daba clase, a ellos les daba los viernes y los sábados. El sábado a la mañana se me aparece con las facturas de las compras de los combustibles, que era constante. Para él todo era fijo, todo era fijo. Y le dije, pero fíjese, hoy usted vino acá y de acá usted se fue a distribuir huevo, entonces le varió la cantidad de combustible. No, porque a mí me quedó de pasada, pues yo hice, listo. Entonces, si vamos a ir a lo finito, uno puede decir, la materia prima siempre es variable, y me ha demostrado este hombre que el alimento de la gallina era fija, así que no, a veces la generalidad hace que nosotros podamos decir hay excepciones. Lo importante acá es que Lo que nosotros pasa, sí, también podríamos decir que si la gallina es un bien de uso, porque en realidad lo tenía como una máquina, claro, el maíz y el comestible es como el aceite, como un costo indirecto de fabricación, ¿no? claro. Algo para mantenimiento. Con lo cual verán que en cada actividad lo que normalmente uno puede considerar como un factor resulta ser otro, de acuerdo al proceso. Entonces, identifiquemos o trabajemos con los factores como materia prima, como factor individual, y la mano de obra como generalmente fija, porque Gustavo siempre explica que es un factor que tiene un comportamiento, adquisición comprometida, ¿sí? Se trabaje, se produzca o no se produzca, el sueldo hay que pagarlo igual o se liquida igual. Entonces, tiene un comportamiento fijo. Sí puede tener horas extras, sí puede cobrar por productividad, con lo cual puede ser un costo mixto, va a tener una porción variable y una porción fija, pero lo vamos a tomar como que es lo necesario para convertirlo en la materia prima, por lo tanto,
va a haber costos de conversión que son variables y costos de conversión que son fijos. Trabajemos con materia prima y con los costos para convertir la materia prima en un producto. Perfecto. Cuando trabajamos con la materia prima, recordemos lo que dijimos recién en lo que era una materia prima, que eran esas directas y variables, es un poco lo que decía Gustavo hoy, que necesitábamos de un experto, un técnico que nos diga en cuanto al calcule la calidad y el rendimiento. Esto es importante porque siempre hay mermas normales dentro del proceso. Si ustedes ponen un litro de leche a hervir para hacer un flan, cuando cuando se produce el proceso de ebullición, no van a tener un litro de leche después, van a tener menos, porque es normal que cuando hierve se evapore parte del líquido. Esa es una merma normal, no es algo que perdí y que va a ser una pérdida, sino que forma parte del costo. Cuando ustedes cortan la camisa va a haber recortes que son normales que los tengan. Ahora, si ustedes tuvieron que cortar 2 o 3 veces esa camisa porque estaba mal puesto el molde o por lo que fuera, eso sí va a ser una pérdida que pueden tener por una pérdida extraordinaria. Pero las mermas normales tienen que formar parte de la cantidad de materia prima. ¿Queda claro esto? Es la cantidad necesaria para llevar adelante o para terminar ese producto, esa unidad de costo, necesita o necesitamos sacrificar, no nos gusta esta palabra, pero bueno, usar tanta cantidad de factores para obtener la unidad de costo del producto final o el objetivo. Por eso yo insisto en que es necesario ver lo alcanzable en las condiciones que los recursos humanos están, que las máquinas están, la calidad de producto que tienen. Hoy, a la mañana estaba escuchando que están faltando insumos en las industrias, sobre todo los que utilizaban insumos importados. Entonces, si tienen que reemplazar por otro insumo, quizás un insumo que puedan conseguir a nivel nacional, quizás sea otra la cantidad que necesiten, porque viene más diluido o porque necesitan de otro complemento más que reemplace a ese otro insumo que tenían. Por eso les dije que hay que revisarlos permanentemente, porque quizás a partir de ahora y por un tiempo ustedes necesiten de ese reemplazo de materia prima. Entonces, puede tener otra merma o puede tener otra calidad distinta a la que habían predeterminado. Ah, bueno, qué tecnología. Perdón, ¿eh? ¿Qué estás escribiendo ahí? No sé Uy, si en chino lo escribí. la cantidad, esto es una Q. No, no, lo otro parece que lo escribiste en chino. La Kiada. cantidad usada, digamos, a Ah, ver, si necesitamos para hacer 1 kilo de dulce de leche, es el objeto final. 1 kilo de dulce de leche, y en la pasada, digamos, desde la paila hasta el envasado de ese kilo de dulce de leche, hay mermas, lo que les estaba diciendo Gladys. Cuando mezclamos la leche con el azúcar, con el bicarbonato, con lo que fuese, ahí hay un poquito de pérdida. Cuando los ponemos a calentar, hay otro poquito de pérdida. Cuando los llevamos a envasado, hay otro poquito de pérdida. Entonces, en realidad, lo que vamos a es la cantidad necesaria. Si yo, acá es la paila, y voy haciendo todo este recorrido hasta llegar al pote del dulce de leche acá de 1 kilo, si acá necesito 1 kilo y acá estoy perdiendo, estoy teniendo mermas, ¿acá qué voy a tener que poner? ¿Más o menos de 1 kilo? Más de 1 kilo. Más de un más. kilo. Por eso, entonces, si yo necesito mi cantidad necesaria va a ser igual a 1 kilo sobre, por ejemplo, a la pasada pierdo
un 5% de producto. Entonces voy a hacer 1 sobre 0,95, es 1 sobre la merma. 1,095 eso nos va a dar que vamos a tener que tirar 1,3 kilos de algo acá. ¿Se entendió? Esa es la cantidad necesaria. Bueno, es el cálculo que te hace el ingeniero agrónomo cuando te dice que con determinada cantidad de semilla de este tipo y para este tipo de tierra necesitas tanta cantidad, tantas bolsas para poder tener el rinde en toneladas o en kilos de producto. O sea, no es que vos tenés eficiencia al 100%, lo que nosotros llamamos productividad. 1 kilo de semilla, 1 kilo de semilla cosechada. Esto es también productividad. Bien, quedó claro eso, lo borro, ¿eh? Porque me cuesta un poco escribir, pero ya va a salir. Se nota, se nota. A ver, ahí está, ya, qué lindo. Bueno, eso en cuanto a cantidad. Lo mismo vamos a hacer con precio, que sería el precio que normalmente nosotros podemos obtener de la compra de ese insumo. Por eso les dije que también se trabaja con la gente que sabe qué poder de negociación tiene con los proveedores o cuál es la posibilidad de generar descuentos o no, para que sean normales en esta predeterminación. Perfecto. Cuando normalicen la cantidad de materia prima, obviamente vamos a tener en cuenta esto que explicaba Gustavo, de las mermas y de los desechos o las contracciones que puedan tener los elementos, la calidad y el diseño del producto y obviamente las experiencias y las prácticas buenas. En este caso yo les agregaría que en el caso de que el producto obviamente lo desarrollen las máquinas en las condiciones en las cuales están las máquinas, porque muchas veces la falta de mantenimiento de las máquinas hace que ustedes eh, necesiten mayor cantidad de materia prima. Exacto. O En sea, cuanto al precio, perdóname, sí, volvemos sí, una sí, vez más a que acá también para normalizar es clave la interacción obvio. con la gente que sabe del tema, ¿no? Para el precio, obviamente la cantidad y la calidad, como recién les mencionaba yo, si van a tener descuentos o condiciones de pago, y esto incluye el costo de traslado, de manipulación, seguro, almacenamiento, todo lo que nosotros consideramos que en lo monetario, o sea, no es solamente el precio que me lo van a facturar, sino el, todos los costos adicionales que nosotros necesitamos para que la materia prima esté adentro del depósito o en el lugar de almacenamiento. Sí, puesta a disposición de la producción, son los costos netos de recepción. Claro. Ya lo vamos a ampliar un poquito más adelante. Bien. En cuanto a los costos de conversión, tenemos el costo de mano de obra. Dijimos, si la mano de obra nosotros podemos considerarla como un costo directo y variable, puede ser que el producto sea fabricado artesanalmente o que sea la mano del hombre el que transforma la materia prima en forma directa. Lo que tenemos que hacer son estudios de tiempos y movimientos que nos va a permitir determinar cuántas horas normalmente utiliza una persona para poder realizar ese trabajo con esas condiciones. Y en cuanto al precio, acá nosotros tenemos que contemplar los convenios colectivos de trabajo y obviamente primero la ley de trabajo, el convenio colectivo que le corresponde y todos los adicionales, como son las cargas sociales y seguros que puedan tener sobre el personal. Acuérdense que cuando ustedes tenían que hacer los cálculos que nosotros los hicimos en los primeros ejercicios donde intentábamos llegar a un costo normalizado,
no trabajaban con un sueldo, sino que trabajaban con 13 sueldos, porque ustedes tenían que calcular el costo de manera homogeneizándolo, devengándolo a través del tiempo, con sus cargas sociales. Y el O sueldo no sea, era equivalente. exacto. Complementario, no equivalente. El SAC. ¿Estás bien, Gla? ¿Sí? Tomate la grapita que tomas todos los días. Sí, sí, mirá, agüita. Bueno, entonces, una vez más, cantidad por precio, ¿sí? Componente físico, componente monetario. Horas, seguramente por tarifa. En las horas, Gustavo, igual ahora viene en la filmina que viene, al igual que como hicimos en la materia prima, también hay que considerar lo que son las mermas o los uso del tiempo que es normal. Por ejemplo, si el empleado tiene un corte en su tiempo de trabajo para tomar un mate, para descansar, para tomar un vaso de leche o lo que fuera, eso es considerado como tiempo normal. Sí. Eh, lo que sería tiempo de limpieza o tiempo de ejecución, que es la filmina que viene, donde nosotros para poder establecer la cantidad de horas tenemos que tener en cuenta una cantidad de cosas que como hoy les decía, las habilidades, el adiestramiento, las instrucciones. Una cosa que importante es el layout de la fábrica. Eh, si yo tengo que trasladarme muchos metros para buscar una pieza que tengo que seguir procesándola, ese tiempo lo tengo que considerar normal, o sea que ustedes dicen, pero es mucho lo que tengo que caminar. Bueno, tenemos que trabajar en un diseño de planta distinto para poder reducir los costos, pero a lo que tengo, lo alcanzable y lo normal sería ese tiempo. Por eso aparece disposición física de la planta. Eh, y estudios de tiempo y desplazamiento. Cuando se trabaja con estándares, los estudios de tiempo y movimiento son fundamentales. En el normalizado no es que no lo hacemos, pero sacamos un promedio de tiempos normales de trabajo. Nos, nos pondremos al lado de un operario, distintos operarios, entonces sacaremos el tiempo promedio en que esos operarios demandan, porque cada uno puede tener una habilidad distinta, no solo por la antigüedad que tenga en el lugar, sino porque cada uno puede ser más ligero que el otro, entonces nosotros tomamos tiempos promedios. Y en cuanto al costo de conversión, como les dijimos, sumamos la mano de obra indirecta con el resto de los costos, que son de características indirectas, los materiales indirectos y la luz, el gas, la limpieza, todo lo que no hemos considerado ni como materia prima ni como mano de obra directa, y todo va a ir a esta bolsa que se llaman, nosotros lo llamamos bolsa de gatos, eh, los costos de conversión, que por su comportamiento ante variaciones en el cambio en los volúmenes de producción vamos a tener el costo de conversión variable y el costo de conversión fijo. Les dijimos que cuando ustedes normalizan y calculan el costo normalizado para determinado nivel de actividad, que es el costo unitario calculado para un nivel de actividad determinado, nosotros sabemos que, por ejemplo, este mes trabajamos al 50% de la capacidad y luego pasamos al 65%, después pasamos al 90%, podemos bajar al 70%, porque depende de la demanda, acuérdense, y de la disponibilidad de los insumos que ustedes tienen. Entonces, aparece una herramienta que en la normalización es fundamental, que se llaman presupuestos variables de costos. Es la filmina que sigue a los costos de conversión. Ahí está. El costo de conversión utiliza esta herramienta que se llama presupuesto por control. ¿Esto qué significa? Lo primero que vamos a tomar es lo que nosotros llamamos rango de actividad. El rango de actividad serían los niveles de actividad mínimo y máximo dentro de los cuales la empresa puede trabajar.
Acuérdense que ustedes también tienen un tope que está dado por los determinantes de la capacidad. Entonces, esta empresa, por ejemplo, puede trabajar entre 1000 horas y 2500. Más de 2500 horas no va a poder porque va a tener que hacer un cambio de estructura. Va a tener que ampliar la planta o contratar más personal. Fíjense que los costos fijos, cualquiera sean los niveles que trabaje, son iguales, porque son los costos fijos para ese rango de actividad. Son esos costos fijos de estructura. Lo que sí nos van a cambiar son los costos de conversión fijos, porque esos costos de conversión fijos están incluidos ahí los operativos, los que varían de acuerdo a los niveles de actividad. Entonces, ¿qué es lo que yo hago en este presupuesto variable de costos? Predetermino de manera anticipada cuáles serían los costos en los cuales yo incurriría en cada uno de los niveles de actividad. Cuando yo, el mes que viene, pueda trabajar a 1550 horas, yo ya tengo predeterminado cuánto sería el costo para 1500 horas o para 2000, cuanto más abierto mejor. Entonces yo ya puedo después trabajar con los costos predeterminados para cada uno de los niveles de actividad. ¿Quedó claro lo de que es un presupuesto flexible? Está mal llamado flexible. Flexibles son todos. Presupuesto rígido no tiene sentido porque si ustedes como les dije hoy, van a trabajar con algo que no lo van a modificar, están trabajando con un mundo mágico. O sea, nosotros tenemos que ir adaptándolo a las necesidades, a variables del contexto y variables internas que se van modificando, entonces si yo no modifico el presupuesto, no sirve para nada, no me sirve con un modelo para mirar la eficiencia en el uso de los recursos. Tal cual. Entonces, acuérdense que dale otro clic para que aparezca el rango y para que aparezca el otro clic en los niveles de actividad. Para un rango de actividad que está definido entre 1000 horas, menos de 1000 horas, financieramente no voy a poder hacerlo porque es imposible. Y más de 2500 no, porque me va a cambiar el rango de los costos fijos. Los fijos son fijos dentro de ese rango de actividad. Entonces, dentro de ese rango yo puedo trabajar a estos distintos niveles y para cada uno de los niveles voy a tener esto. Les queremos hacer una aclaración. Van a observar que en cualquiera de los niveles que utilicen, que nosotros utilizamos, en el caso de todos los prácticos, los costos variables son proporcionales, es decir, varían en la misma proporción. Es una simplificación que hacen, nosotros lo tomamos del supuesto que Anderson y Reynolds considera que no hay economías o deseconomías de escala y la productividad es constante, un poco un supuesto raro, pero en realidad esto debería cambiar porque a 2500 yo puedo lograr en el componente monetario un descuento por volumen de materia prima que consumo, pero a efectos de los prácticos nosotros tomamos como que la productividad es constante y que los costos varían en forma proporcional. Pero podría ser más que proporcional o podría ser menos. Claro, lo que pasa es que van a encontrar que la tasa de costos de conversión variable, que los pesos por cada hora de costo de conversión va a ser siempre igual, siempre 1 peso, 2 pesos, 10 pesos. Y eso es por el supuesto de que hay una proporcionalidad ante el cambio de nivel. Perfecto. Entonces, cuando ustedes normalizaron, cuando ustedes ya predeterminaron los costos, el paso siguiente sería, en un determinado periodo, que nosotros llamamos corte de información para la elaboración de información de costo, tomar esos costos reales. Por eso es importante que cuando ustedes predeterminan los costos, y decir el costo de energía, el costo de recursos humanos, el costo del consumo de la heladera del supermercado y demás, ustedes tengan la referencia, información real en el mismo idioma que tienen la predeterminación. Es decir, porque después ustedes tienen que comparar cuántos kilovatios consumió la heladera que yo puse que debería consumir y lo que consumió.
Entonces, es importante que haya una relación entre la información de cómo la predeterminan y la información que realmente ustedes tienen para después comparar lo real con lo normalizado y se les va a generar variaciones. Puede ser que no, puede ser que les coincida, pero puede ser que sí, que genere variaciones, entonces ustedes tienen que investigar las causas. Cuando les dijimos que había muchas personas que trabajan en la predeterminación o en el planeamiento, van a ver que en los videos de planeamiento yo hago insistencia en la responsabilidad de quien está a cargo del área eh, que va a informar esa predeterminación. Esto es importante porque ante una variación hay que analizar la causa y buscar un responsable que me diga por qué se puede haber generado esa causa. Si esa causa es eh, por fuerza mayor o caso fortuito o atemporal, la voy a informar ya sea como una ganancia o como una pérdida, ¿sí? Según sea favorable o desfavorable, pero si esa variación que se generó es por una causa que se va a seguir produciendo por un tiempo, por ejemplo, tuve que cambiar un insumo porque el importado no lo consigo o porque a ese precio ya no lo voy a conseguir, tengo que modificar los predeterminados, porque si no siempre me va a seguir generando una variación positiva o negativa que en realidad no debería serlo. Entonces, investigada la causa a través del responsable, es lo que yo digo la retroalimentación. Si esto es un parámetro de eficiencia, tengo que buscar la medida correctiva para eliminarlo. ¿Mm? Eliminarlo al causante, ¿no? Hay Al que causante y actualizar cortarle la manito, ponerle un claro, cagazo. Castigos ejemplares, digamos, para que no vuelva a ocurrir. exactamente, exactamente. Muy bien, bueno. Digamos, acá volvemos a modelos de costeo que cuando toman la decisión de tomar alguno de ellos que sea predeterminado, normalizado, siempre acuérdense que van a tener doble trabajo porque se van a tener que enfrentar en algún momento con lo realmente consumido. Y para eso lo hacemos, si no, digamos, no tendría sentido trabajar con normalizado. Y acá es donde, entonces, a través de la retroalimentación vamos a determinar esas variaciones y aplicar medidas correctivas. Y Y todos los meses, cuando hablábamos de información para la toma de decisiones, es porque nosotros acá hacemos corte de información que nos sirva para la toma de decisiones, no es la que corresponde en una contabilidad al claro, año, nos está bien, sirve. está correcto. Es buena aclaración. Pero digo, si todos los meses tenemos que aplicar la misma medida correctiva, si todos los meses se nos escapa la tortuga, digamos, hablando en términos maradonianos, en la misma dimensión, o en la misma variable, o en la misma área, es porque en realidad tenemos mal hecha la normalización. Hay que revisar otra vez ese estándar o ese costo normal que nos Sí, plantea. yo siempre les digo que si yo estoy a cargo del área, entonces calculé las variaciones, o sea, comparamos lo real con lo normalizado y dice, bueno, son todas favorables, digo, bueno, me saco la foto y la pongo en la puerta de mi oficina porque soy la chica del mes, bueno, en mi caso la vieja del mes, pero, Ni Dios eh, permita, ni Dios bueno, permita. entonces, puede ser que esa foto no sea para la persona del mes, sino que sea para mi próximo currículum, porque quizás es porque calculé mal los Claro, estándares o los predeterminados, por eso siempre me da todo favorable. claro, exacto. Puede ser para un shop de derecha que te están por pegar. Exactamente, exactamente. ¿Mm? Siempre Bien, hay que revisar la predeterminación. Bien, exacto. entonces, recuerden, hay variación cuando comparan lo real con lo normalizado. Esa es la variación. ¿Existe siempre? Sí, porque al estar predeterminando siempre tengo que comparar con lo real. ¿Puede ser que me dé cero? Sí. Puede ser que el, es probable que llevando a la práctica la primera vez que lo haces, sí, sí, seguro. Bueno,
y va a ser entonces el medio de control. Si existen dos componentes, que es el componente físico y el componente monetario, ustedes van a tener variaciones en el componente físico y variaciones en el componente monetario, de todos los factores que tomen. O sea, nosotros vamos a tomar esto porque la mayoría de la bibliografía trabaja con producción de bienes físicos, entonces trabaja con materia prima y costo de conversión. Si trabajan con libros un poco más viejos, van a encontrar que hay variaciones en la materia prima, en la mano de obra y en la carga fabril. Pero si yo les digo, mañana los convoca un médico, un psicólogo, que quiere saber sus costos y que quiere normalizar sus costos para saber cuáles son sus anormalidades. No van a encontrar materia prima y costo de conversión. Quizás ustedes van a decir factor energía, factor alquiler, factor. Y van a sacar una variación entre lo normalizado y lo real, que no necesariamente está dado en la materia prima del costo de conversión. Esto quiero que les quede claro. Mañana van a un supermercado y quizás si no elaboran las comidas, no van a tener materia prima. Y van a tener que ustedes van a decir, bueno, a ver, miro el proceso productivo, mapeo el proceso productivo, identifiqué los factores y esos factores que normalicé tengo que tenerlo real. Y bueno, y ahora tengo una variación en el componente físico y en el componente monetario. No traten de encasillarlo acá, ¿eh? O sea, nosotros explicamos esto porque la bibliografía está basada en esto Bien, y en función a lo que explicamos, ustedes los tienen que generalizar. tal cual. Perfecto. Siempre dos, eh, dos justificativos, uno físico y uno monetario. O sea, puedo tener variaciones en los materiales o en las conversiones por problemas en el precio o por problemas en las cantidades. Chao. Fin de la historia. Seguimos. Seguimos, sí. Entonces, si lo llevamos al enfoque de la teoría general del costo, recordemos que todos estos conceptos que fuimos remarcando, ¿sí? El mapeo, el vínculo, la necesariedad, como bien dijo Gustavo, la técnica para la determinación, los estándares, normalizado estándar, y como les dije yo, la importancia de la determinación en su cálculo del costo unitario para un volumen determinado de actividad, de establecer la hoja de costo, ¿sí? Normalizado unitario. Esa hoja de costo normalizado unitario es identificar cada factor, ya sea factores individuales o factores colectivos, como son los costos de conversión, con sus componentes físicos y sus componentes monetarios, para determinar en este caso el costo unitario. Ahora bien, esta, esta técnica de determinación, dale otro clic, les va a permitir a ustedes eh, determinar la relación de productividad que se generan en los factores físicos, tanto variables como fijos, y los componentes monetarios. Lo que es importante acá, vamos a pasar directamente a la próxima. Hola. ¿Verdad? ¿Estás viva? Gladys Alive. Hola. Ahí estás. ¿Volviste? A ver si te ayudo. Hola. Bueno.
A ver. Bueno, le hemos perdido. Volví. Ah, acá estás. Bueno, no, iba a seguir con la hoja Sí. de cosas. Bueno, les decía yo que podían tener materia prima 1, materia prima 2, materia prima, o sea, harina, huevos, ¿se acuerdan de los famosos raviolitos del práctico del parcial? Bueno, ustedes identificaban cuántos huevos, cuántos precios. Ahora, todo aquello que sea antieconómico de determinarlo va a formar lo que nosotros llamamos factores colectivos o los costos de conversión, donde vamos a tener que buscar alguna manera de evaluarlos y eso va a ser a través de lo que nosotros llamamos tasas. La tasa de carga fabril, perdón, la tasa de costo de conversión variable y la tasa de costo de conversión fijo. Mientras tanto, vamos a tener cantidad de materia prima, precio de materia prima 1, precio de materia prima 2, cantidad de etcétera, etcétera, cuando lo podemos tomar como factor necesario de carácter individual. Siempre P por Q. Bien. Entonces, es la otra. Esto es lo que les dije por características. Lo que vamos a ver ahora, en la próxima, es un ejemplo que yo les puse de materia, ahí tenemos los de comportamiento individual y los de comportamiento colectivo a través de sus tasas. Ahora vamos a ver cómo se calculan las tasas. Eso es un ejemplo, que eso lo vamos a ver en todos los prácticos y es lo que ustedes tienen que hacer en la práctica, es identificar la materia prima, en este caso lleva una sola, que son 10 litros de materia prima, que en condiciones normales, ¿sí? Consume 10 litros. Acuérdense que esos 10 litros, como dijo Gustavo, tiene incluido la merma, ¿sí? Adentro. Y el costo por unidad, con esas características que hoy vimos para determinar el precio, es 2,60. Para los costos de conversión, utilizamos una unidad que lo defina, que sea común y que son horas de horas máquinas, en este caso, o horas hombre, depende del tipo de actividad. Bueno, esas horas. Hola. Sí, me voy. Ah, Se me corta cada rato. ¿probaste con, Para esas 2 horas, ¿cómo? si probaste con pagar la cuota, digo? Sí, No. sí, Fiverr. Serían la tasa, que ahora vamos a ver cómo se determina, 6 pesos. Que esto sale del presupuesto flexible, ese mal llamado, presupuesto variable, para el nivel de actividad. Ya lo tenía yo predeterminado, precalculado. Entonces llego a la hoja de costo unitario normalizado, que me dice que son 39 pesos por unidad. ¿Alguien se quiere sumar ahora? Yo estoy loco. Alguien que salió y entró. Hola. ¿Que Gladys. vos Ah, tenías a alguien? no sé, sonó. A ver, para. Sonó el timbre. No, pero debe haber sonado porque se me cortó y volví. No, Ah, Soledad. Soledad. Ahí estamos. Bueno, vamos a ver un poquito ¿se acuerdan de los mapeos? Bueno, ahora vamos a hacer un mapeo distinto, sin, eh, tratando de entender la lógica. Los factores, entonces, tienen una vinculación a través de esas actividades que realizaban para llegar a un resultado esperado, y eso es lo que nosotros llamamos flujo físico. Vamos a arrancar por lo físico y después terminamos por lo monetario. En este caso vamos a tener materia prima, que nosotros compramos materia prima una determinada cantidad y obviamente compramos a un precio
que sería el precio que nosotros establecimos como precio real, el precio que nosotros compramos en el mercado. Esas compras las mantenemos en stock y en el momento en que se demanden en el proceso productivo vamos a tener el momento de empleo. Ahora, en el momento de empleo empieza a aparecer lo que nosotros vamos a considerar como costos normalizados, es decir, qué cantidad yo considero que necesitaría para, en esas condiciones, llegar a producir estas unidades. Entonces digo, recuerdan, recién dijimos 10 litros, voy a necesitar 10 litros de este producto, y acá hay varias técnicas para poder hacerlo. Decimos, ¿a qué precio? ¿Al precio que realmente compré o al precio que debería haber comprado? Porque yo ya acá puedo empezar a aplicar todos mis costos predeterminados, ¿sí? Ya cuando arrancamos el proceso productivo, le incorporamos el resto de los costos de conversión, es decir, los recursos humanos, donde la compra y el empleo en los momentos de consumo son automáticos, no puedo almacenar el recurso humano. Los servicios de terceros lo mismo, y los bienes durables, ¿por qué? Porque en ese caso lo que nosotros estamos incorporando son afectaciones a través de la depreciación de esos bienes que nosotros le cargamos al costo. Entonces vamos a tener que buscar la unidad o la fracción, que sería la parte física, que nosotros le cargamos a ese producto en el proceso productivo. Los recursos humanos y los recursos humanos y los servicios de terceros lo hacemos por horas, por tiempo, y eso tiene que ver con el flujo físico, es decir, el flujo físico tiene que ver con las cantidades que empleamos, que deberíamos emplear, lo mismo las horas en el factor humano y lo mismo las horas para las depreciaciones de los bienes durables o los bienes de capital. En el proceso de producción, a un determinado corte de tiempo, corte de costo que nosotros hallamos de información, obtenemos producción terminada. ¿Sí? Nos puede suceder que todos los insumos que nosotros utilizamos los transformamos y los terminamos, o puede ser que en ese momento de corte que nosotros hagamos haya productos que están en proceso de elaboración, camisas que le falta coser una manga, o en el dulce de leche que decía Gustavo, recién estamos en una primera parte y tenemos y tantos kilos que se están procesando. Esos productos terminados quedan en depósito para luego ser vendidos. Así que acá lo que tenemos es todo un flujo físico. ¿Queda entendido el flujo físico? Cantidades que se compraron, cantidades que se usaron, cantidades que se procesaron, que ya ahora son unidades producidas, y las que están almacenadas y las unidades que se vendieron. O sea, queda claro que la normalización arranca cuando hay una entrega al proceso productivo. ¿Okay? En eso tenemos que estar de acuerdo. Bien, vamos con las unidades y ahora vamos con la monetización, ¿verdad? ¿Hola? El costo va a ser determinada cantidad de pesos. Repetí porque te perdiste. No estuviste ahí. ¿Hola? Hola, hola. Hola, hola. Bueno, hola, hola. No, no sé si vos nos escuchás, Gladys. Nosotros te perdimos. Bueno, lo que hacemos en esta parte entonces de la normalización es la monetización de ese flujo físico que estaba explicando Gladys, donde a cada elemento físico que vamos incorporando al proceso de producción y para los
para los factores consumibles, para aquellos también que quedan en stock, se le aplica, por supuesto, ese componente monetario al cual fue negociado, que podemos tener en cuenta el precio actual o puede ser que tengamos ya en cuenta precios futuros, ¿sí? Precios hipotéticos o precios negociados, dice la teoría. ¿Hola? Sí, estoy ahora. Ahí estás. Bueno, no, digo ¿No? que a cada parte del proceso se lo monetiza con ese componente monetario y llegamos entonces a tener que la valorización a partir de esa hoja de costos, tanto para valorizar o tener determinado lo que nos quedó en producción y para contrarrestarle a los ingresos ese costo de venta para el método de la determinación de la renta. Hasta ahí vamos. Sí, lo que tenemos que agregar ahora es que cuando compramos la materia prima tenemos un precio real de compra y tenemos también el costo monetario, el componente monetario real de los recursos humanos y de los servicios de tercero, así como también teníamos el referido a los bienes durables por su depreciación. Sí. Con lo cual ahí vamos a tener cantidades reales que se consumieron y precios reales en los que se incurrieron. Y por otro lado, estamos teniendo esto que vos explicabas de la cantidad que debería haber sido incurrida para esas cantidades, unidades que estamos fabricando, en horas y en kilos, en litros, en lo que fuera. Y por otro lado, los pesos que tendríamos que haber incurrido en la compra de la materia prima utilizada o empleada y a su vez en lo que tendríamos que haber pagado en la materia de los recursos humanos y los servicios de tercero. Entonces ahí es donde empiezan a aparecer las variaciones entre los precios y entre las cantidades. Tal cual. Bien. Seguimos avanzando. ¿Sí? Acá se producen los problemas. Entonces cuando nosotros lo tenemos que mostrar un poco los modelos, Gustavo, te dejo la posta acá porque vos lo habías explicado en el modelo, empieza a aparecer esto. Tal cual. Papá. Lo que nos van a aparecer para la determinación de la renta es simplemente estos costos con los cuales vamos a enfrentar a los ingresos, aquellos que para determinar la renta vamos a ver que estamos enfrentando sacrificios o consumos reales de cosas versus planificaciones que teníamos, normalizaciones que habíamos definido. Y si para algo hacemos esa normalización, justamente es para marcar patrones de eficiencia. Por lo tanto, debiéramos dejar valorizado tanto nuestros stocks o los rendimientos de la renta a través de haciendo caso a nuestros costos definidos de forma normal o predeterminada. Las diferencias son excedentes para arriba o para abajo y las vamos a justificar a través de dos grandes variaciones. Variación en el precio, variación en la cantidad. ¿Sí? Las formulitas las vemos más adelante, Gladys, ¿no? En un practiquito. Las variaciones en el precio. Se me fue Gladys, a ver si lo puedo escribir acá. Las variaciones en el precio van a estar dados por los precios reales menos los precios normales por la cantidad realmente consumida. Y las variaciones que puedo tener en las cantidades son las cantidades reales menos las cantidades normales por un precio normalmente definido. Con esas dos grandes definiciones, o con esas dos grandes o pequeñas, como quieran llamarlas, fórmulas, podemos definir que esos excedentes
en caso de que los hubiese, en cada uno de los elementos, tanto de los materiales como de los costos de conversión, sea en su porción física, fija o variable, lo podemos justificar de esta manera a través del precio y su cantidad. La variación en el precio va a estar dada por la diferencia que se produjo entre lo real y lo normal, pero efectivamente consumido y afectado al proceso productivo, y las cantidades son las realmente consumidas versus las planificadas de ese factor a un precio establecido como normal. Esas son las fórmulas que vamos a utilizar para determinar esos desvíos de costo normal de la producción procesada que menciona Gladys en este cuadro. ¿Estás ahí, Gla? Volví. Bien. No sé por qué a cada rato me voy, pero... Porque tenés problemas de conectividad ahí adentro de tu casa. Ah, puede ser. Sí, debes estar muy lejos del router. Al lado del router estoy. ¿Al lado? Sí. Qué raro. Al lado. Bueno, hasta ahí vamos. Me animé a marcarles las... Sí, lo que no sé es, porque ahora para poder continuar, Tenemos que ir a un lo, práctico. tenemos que ir a un práctico. Lo que no sé es si seguir hoy con el práctico, pues no sé si tienen la guía a mano para que lo puedan seguir. O No creo. Podemos... ¿cómo podríamos hacer? ¿Podríamos hacerlo el viernes? y yo creo que lo ideal sería con guía en mano, con la guía en mano, y que ellos con un papel que nos vayan siguiendo como si estuviéramos en clase de un práctico, para que vayan identificando los elementos, de dónde los sacan, y poder empezar a ver puntito por puntito de un práctico que es el motorcito, ¿sí? El práctico 10 que es el motorcito, donde tenemos que empezar a interpretar bien qué contiene esa hoja de costo, donde vamos a ir haciendo un pequeño repasito de cómo se fue determinando cada uno de esos elementos, pero van a tener ahí cerquita el presupuesto flexible o mal llamado flexible variable para poder determinar las tasas y demás. Si no, no sé, si no lo arrancamos ahora con esto y que nos sigan después ellos, como está grabado, nos puede seguir la clase con el práctico. No sé Como lo que opinan ellos. si no, nos encontramos el viernes, porque no tenemos un video del motorcito, salvo que les dejemos la resolución, pero no hay que acompañarlo. El costo normalizado, a propósito, no hicimos videíto, porque es un tema donde necesitamos que ellos nos vayan diciendo si van entendiendo o no. Tal cual. Y como práctico, como el motorcito, es lo que vamos a aplicar en el parcial para después hacerle análisis marginal. Así que queremos que el tema quede bien firme. Sí. El motorcito, el práctico, es el nombre del práctico. El motorcito, el práctico número 10. Ah, bien, bien. Un poco para cerrar, Gladys, este tema de los costos normalizados y el uso que generalmente le van a dar ellos como graduados, que son licenciados, no va a estar tanto fijado en el tema de la determinación de la renta, si bien puede ser que trabajen para eso, donde enfrentamos básicamente una de las modalidades de obtener beneficio, como dice la teoría del costo, es ingreso versus costos, y en este caso estaríamos enfrentándole los costos normales para obtener esa renta. En el medio, siempre las variaciones, ¿sí? Todo lo que no es costo, lo que está fuera de esa normalización o pauta, pega entonces contra ese resultado. Pero por otro lado, que creo que es donde más fuerte van a pisar ellos como licenciados, el uso en la gestión de la empresa, ¿sí? El uso, cuando hagan proyectos de inversión, cuando hagan cualquier tipo de planeamiento, van a tener que normalizar costos. O sea, Sí. más allá de exponerlo,
Sí. en un cuadro de resultados, para todo lo que van a tener que tomar decisiones. Sí. En la toma de decisiones Ah. tienen que normalizar los costos. Sí, exacto. Antes, o sea, la toma es antes, ¿sí? En cualquier Claro. tipo de estas, actividades dentro de la empresa. Y después En un hacer proyecto de marketing, de inversión, de lo que fuera. tal cual, tal cual. Porque generalmente le van a decir, ¿y a qué precio puedo vender? ¿Te parece que este precio está bien? Y para hacer precio tienen que proyectar costos. Bueno, no les queda otra. Sí. Bueno, ¿qué hacemos? Muchachos, ¿contestaron algo? No veo nada, Gladys. No, no. ¿Quieren que sigamos el viernes? ¿Quieren que sigamos ahora con el motorcito que tal vez estaría piola? Capaz que el viernes en un ratito lo cerramos. Con la guía en la mano y Y con Evita en el corazón. Hola, sí, yo también opinaba el viernes. Yo tengo la práctica mano, pero por ahí puedo leer mañana un poco la teoría incluso y el viernes agarrarlo bien. acá me están diciendo, me está mandando mensajes el viernes. Podríamos seguir el viernes. Con el compromiso el viernes de que con la guía en la mano, eh, acuérdense que también tienen un Excel con el simulador, donde si hacen doble clic en cualquiera de las celdas van a tener las fórmulas, pero más allá de eso, eh, nosotros nunca les obligamos, mucho menos que ustedes estudien fórmula, porque la fórmula no tiene sentido, pero sí que entiendan qué es lo que están haciendo. Está bien. Así que si están de Sí. acuerdo, el viernes a las 3 nos podemos encontrar y Peguen resolvemos el práctico del motorcito. está subido como material el trabajo de Enrique, ¿no? Los costos estándar a través de la teoría del costo. Me voy a fijar, si no ya lo subo, y tienen en el material nuestro toda la explicación de lo que estuvimos viendo ahora, está todo en el material. Perfecto. Y por ahí tal vez el viernes si podemos hacer otro peine fino o otra pincelada de los materiales y de mano de obra, qué representa, qué son las horas extras, por qué es de adquisición comprometida lo que es la labor, cuáles son las problemáticas que puede haber con la materia prima, o sea, esos 2 o 3 puntos así más salientes y como para seguir encaminándolos. En realidad es más un tema de contadores, pero bueno, para dar No una... sé, porque si ellos tienen que predeterminar, tienen que saber todas esas cosas que hacen al menos al componente monetario también. Sí. Bueno, entonces nos encontramos el viernes a las 15 horas. ¿Están de acuerdo, chiques? Pibis. Sí, Hola. sí, 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 perfecto, perfecto, Pero bueno, habiendo leído esto, buenísimo. para ir como en moto, digamos, vamos a ir con el práctico, capaz que en 45 minutos lo liquidamos. ¿Estamos de acuerdo? Porque en realidad tenemos que bajar al tema de presupuestación. ¿Sí? Bueno, Sí, porque el miércoles que viene tenemos que volar por planeamiento porque ya después se está acercando el segundo parcial y hay que cerrar temas. perfecto. Bueno, entonces quedamos así, muchachos. Viernes a las 15 nos vamos a encontrar, aunque sea un rato, voy a dejar de grabar